Capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces ahora el autor de la carta va a destacar la perfección de la humanidad del Señor Jesús. Inicia diciendo, porque el que santifica. Y ese santifica aquí se relaciona con la persona de Cristo. Al estar relacionado con la persona de Jesucristo, nos habla más de una santidad posicional que de una santidad práctica. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿No? La santidad posicional es la que tenemos en Cristo. Es que Dios nos ve santos por estar en su Hijo. Cuando la palabra dice, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, dice a los santos que están en la iglesia en Corinto, y usted va a ver quiénes eran las personas que estaban en esa iglesia y va a encontrar que de santos. Pero esa es la santidad posicional, la que tiene un creyente por estar en Jesucristo. Es decir, que al estar en la persona de Cristo, Dios lo ve santo. Mientras que la santidad práctica es la santidad que debemos buscar, la que debemos seguir. Dice la palabra, dice, buscad la santidad en todo, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esa santidad práctica es la que nos demanda Dios, que debemos buscar en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero ¿por qué debemos de buscar la santidad práctica? Porque somos santos en Cristo, por nuestra santidad posicional. Ahora, hay otra clase de santidad que es la santidad perfecta. Y la santidad perfecta será solamente cuando estemos en la presencia del Señor, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, de incorrupción, y sea un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo de Cristo. Entonces, solo en ese momento se cumplirá la santidad perfecta. Mientras tanto, no. Entonces el Señor santifica poniendo aparte hombres para Dios y dándoles a ellos un lugar privilegiado en Él. Entonces dice, el que santifica y los que son santificados. ¿Quiénes serán los que son santificados? Los que están con Cristo. Amén, los creyentes. Entonces podríamos pensar, ¿nosotros somos santificados? Y si somos santificados, ¿cómo hemos de vivir? Como santos, así es. Entonces, por la posición que tenemos, debemos de buscar la santidad en todo, debemos de vivir distinto a como vive el mundo en general, debemos de ser consagrados, apartados para Dios. Eso es lo que significa también la palabra santidad, ser apartado, ser consagrado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿soy un hijo obediente que vivo para Dios o soy un profanador que se encarga en ensuciar aquello que ha sido una vez limpiado y consagrado? Dice que de uno son todos. De uno son todos. Tanto el Señor como aquellos que han sido santificados tienen a un mismo Dios y a un mismo Padre. Y no estoy enseñando con esto esa falsa doctrina que algunos sostienen, hablando acerca de la paternidad universal. ¿Saben lo que es la paternidad universal?
que todas las personas son hijos de Dios, pero es completamente falsa y antibíblica esta doctrina, porque nosotros sabemos que solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos que todos los hombres son criaturas, que todos han sido creados por Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que han depositado su confianza y su fe en el Salvador. Para hacer parte de la familia de Dios no es necesario solamente nacer de forma natural, sino que es necesario aceptar, recibir y creer en Jesucristo. La única forma en que se puede ser parte de la familia de Dios es a través de Él. Sin Cristo es imposible. Algo que también podemos notar es que existe una unidad fundamental entre el originador de nuestra salvación, es decir, el Señor Jesús, y nosotros como hijos. Pablo lo dijo: vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, al estar en Jesucristo, estamos en Dios. El mismo Señor también lo declara allí en el Evangelio cuando dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, si estamos en Cristo, también estamos en Dios y somos uno. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres fuesen hechos hijos de Dios. Jesucristo no es solamente nuestro Dios, sino que también es nuestro hermano. Y podemos pensar en esto: el eterno y soberano Señor del universo se hace hombre y se identifica a tal punto con sus criaturas que les llama hermanos. Y me gustó lo que reflexionaba acá mientras estaba sacando la enseñanza, y es que si el glorioso Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para avergonzarnos de Él? Y usted dirá: uy, yo no me avergüenzo de mi Señor. Pero eso es lo que hacemos cuando nos quedamos callados. Eso es lo que hacemos cuando colocamos a las demás personas por delante del Señor. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Un joven recién convertido estaba dando una enseñanza al aire libre. Habían unas personas allí escuchándole. Y de pronto alguien lo interrumpió diciéndole: mire, joven, usted no sabe predicar. Usted debería sentir vergüenza. Entonces aquel joven le dijo: sí, Señor, efectivamente, siento vergüenza de mí mismo, pero no siento vergüenza de mi Señor Jesucristo. De pronto podemos avergonzarnos de lo que nosotros somos, pero avergonzarnos del Señor por todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Él? Versículo 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Este pasaje es una referencia del Salmo capítulo 22 y nos habla de Jesús el hombre identificándolo con los suyos. Jesús aparece dando a conocer al Padre y también dirigiendo hacia Él alabanza y culto común. Yo no alcanzo a imaginar cómo sería en la última cena el Señor allí dirigiendo los salmos. Dice que después de haber cenado cantaron unas canciones de los salmos. ¿Y cómo sería el Señor dirigiendo la alabanza al Padre, no? Eso tuvo que haber sido algo majestuoso, algo impresionante. Pero Jesús un día dirigirá a la multitud redimida en alabanza a Dios. Un día el Señor llegará allí con toda su iglesia y Él será, por decirlo así, quien dirige la alabanza. Te alabaré, estas palabras te alabaré, muestran al director del coro. Es el que está parado allí enfrente del grupo y quien lleva los tiempos, la batuta, como se dice. Es el que está dirigiendo. Versículo 13 dice: y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces se demuestra la humanidad del Señor por el hecho de su confianza en Jehová. Esto aparece como una marca de la verdadera humanidad del Señor. Y yo confiaré en Él expresa su confianza a Dios como su Padre, confianza que fue demostrada no por sí mismo, sino por el pueblo. Y cada ayuda de Dios demostraba la victoria completa y contundente del Señor. ¿Será que nosotros también podemos decir al igual que el Señor: yo confiaré en Él? ¿Qué encierran esas palabras? Compromiso. No, acá la redundancia, confianza total. Confianza. Dependencia. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Y podemos ver algo importante aquí, y es que los ángeles pecaron y quedaron sin redención, quedaron sin esperanza y sin socorro alguno. Los hombres pecaron y Dios se hizo hombre para salvarlos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, como miembros de una sola familia, debemos reconocer a un solo Padre, y por eso es que depositamos nuestra confianza en Él. Debemos tener la plena seguridad, como dijo el apóstol, de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para cualquier padre terrenal es muy importante que su hijo le confiese, le declare sus necesidades, sus angustias, sus alegrías y todas sus cosas en general. Para Dios también es muy importante que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros tengamos dependencia de Él y que al igual vayamos a Él siempre. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Dice que los hijos participaron de sangre y carne. Esas palabras sangre y carne eran usadas para designar la naturaleza humana. El Señor Jesús asume un cuerpo de sangre y de carne, dejando al lado la manifestación de su deidad, velándola con un traje de barro, con un cuerpo. Y vemos que allí en la transfiguración ocurre algo interesante, y es que el Señor lleva a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y de alguna forma Él les deja ver algo de su divinidad. Alguien decía que lo que ocurrió allí en la transfiguración fue que Jesús corrió un poquito ese overol de su humanidad y les dejó ver quién es realmente. Pero podemos ver que el Señor aparece confiando y sufriendo como hombre para que su muerte sea eficaz por los hombres. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El propósito de la encarnación del Señor Jesucristo fue el de destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Pero esa palabra destruir no se puede entender como aniquilación total, porque sabemos que Satanás vivirá eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿cómo se puede entender esa palabra destruir? Reducir, anular, hacer impotente, inactivo e inoperante. Satanás, después de la muerte del Señor, ha quedado reducido, ha quedado inhabilitado, y ya les voy a explicar por qué. Él recibió un golpe mortal en el Calvario y sabemos que existirá, como ya lo dije, eternamente en el lago de fuego. Pero dice aquí la palabra por medio de la muerte. Si hay algo que debemos resaltar en la vida del Señor, más que su nacimiento, como muchos celebraban el mes pasado, más que sus enseñanzas y su ejemplo, más que sus milagros y más que todas las cosas que Jesús hizo, aunque fueron muy importantes, si hay algo que debemos resaltar en la vida del Señor, es su muerte. Como Dios, el Señor no podía haber sufrido. Entonces fue necesario que se hiciera hombre. Y estando en la condición de hombre, vence por medio de la muerte. Y su muerte es la que nos salva. Jesús, sufriendo la muerte, venció, mientras Satanás, sembrando la muerte, fue derrotado y sucumbió. Un antiguo epigrama dice lo siguiente. Es un juego de palabras, pero es interesante lo que dice. Si la muerte, mediante la muerte, no hubiese llevado a muerte la muerte de la muerte, la puerta de la vida eterna hubiera sido cerrada. ¿Sí lo entendieron? La muerte fue muerta por la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, la muerte murió. Y es que se necesitaba de la muerte
para saldar la deuda del asunto del pecado. Porque dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien debía morir. Pero ese que debía morir debía ser sin defecto, perfecto, santo. Entonces fue preciso que el Señor se encarnara participando de sangre y carne, al igual que los hijos, con el fin de morir y así destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y vemos en la Biblia que Satanás no puede tocar a un hombre sin el permiso de Dios. ¿En qué libro encontramos esto? En el libro de Job. Satanás va allí y le pide permiso a Dios para tocar la vida de este varón. Y Satanás no puede tocar la vida de alguien sin el permiso de Dios. Entonces, ¿cómo es que tenía esto del imperio de la muerte? ¿No? La respuesta es que Satanás entró el pecado en el mundo. El apóstol Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Satanás entró el pecado en el mundo y como la santidad de Dios decretaba muerte para los que pecaban, entonces en su papel de adversario y calumniador, Satanás pide la muerte del infractor para que se cumpla la pena, para que se pague. Entonces de esa manera es que Satanás tenía el imperio. Ahí la palabra imperio, más que autoridad, nos da la idea de fuerza o poder. El dueño de la muerte es Dios, pero Satanás lo administra. Bueno, ya ahorita vamos a tener un tiempo para respuestas y preguntas, para poder explicar eso, porque es un punto interesante. Pero mire usted que Satanás lleva a los hombres al pecado, los incita, los tienta, y una vez el hombre cae en el pecado, aparece allí delante de Dios diciéndole: mira, se merece la muerte. Es lo que se merece, la muerte. Pero como una persona ha depositado su confianza y su fe en Jesucristo, entonces aparece allí el Señor como sumo mediador, intercesor, abogado, diciendo: yo pagué el castigo que él debería sufrir. Y como él está en mí, entonces Dios lo ve justo y lo ve santo. Interesante. Mientras Satanás nos acusa, Jesucristo nos defiende. El juicio por nuestro pecado y la satisfacción de las demandas de la justicia divina, Cristo lo sufrió. Y el precio que el Señor pagó fue suficiente por todos y para todos. Por la muerte de Jesús, como ya lo dije, la muerte murió. Y fue un extraño triunfo el del Señor, porque el Señor ganó perdiendo. Entregando su vida, el Señor adquiere la victoria. Entonces podríamos decir que el diablo queda impotente y anulado, ya que las almas que escuchan el Evangelio se zafan de sus lazos y ratifican la victoria de nuestro Señor. ¿Vamos entendiendo? Versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor libró a los que estaban en esclavitud debido al temor de la muerte.
Y es que todo horizonte humano se limita por el temor a la muerte que pone fin a su pobre existencia. El panorama general del hombre sin Dios con respecto a la muerte es de incertidumbre, horror y tinieblas. No es nada alentador. Y ese temor a la muerte ha sido una de las armas que Satanás ha empleado. Pero pensemos en algo más grave que el temor a la muerte física, es el temor a la muerte espiritual, a la separación total, definitiva y eterna de Dios. Eso es más grave. Entonces, la vida eterna surge de la unión con Dios y con Cristo. De ahí que las almas que se asocian por fe y sumisión al Señor han pasado de muerte a vida, como dice la Escritura. ¿Sí? Jesús mismo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabía usted que Dios no es un Dios de muertos? Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque para Él no hay muertos. Y ahí voy un poquito respondiendo lo que tú me decías ahorita, porque para Dios no hay muertos, para Dios todos viven. Porque Él es el dueño de la vida, Él es el dador de la vida. Entonces, las personas que están en Cristo Jesús son libradas de ese espantoso temor de la muerte. Usted habla con cualquier creyente y eso es algo grandioso, que usted puede preguntarle a cualquier creyente: dígame una cosa, ¿usted le teme a la muerte? Y él le va a decir: no, de ninguna manera. Yo me siento contento y gozoso de saber que cuando parta de acá me voy a la presencia del Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ese temor a la muerte en Cristo queda superado. No existe. El mes pasado observábamos varias grabaciones en donde se podía ver cómo el señor Diomedes Díaz manifestaba su profundo e intenso temor a la muerte. Y a pesar de que fue un hombre religioso que cargaba con su ídolo para todas partes y lo besaba: dame licencia, señora. Sentía un profundo temor e incertidumbre frente a lo que sería su destino eterno. Y murió de la misma forma que vivió, sin Dios. Vivió sin Dios y murió sin Dios. Sin Cristo no hay esperanza de vida, solo una horrenda expectación de muerte y de castigo. Y no debemos buscar ayuda en el mundo ni en los artificios humanos, sino que debemos buscar gracia, perdón y misericordia en el Señor Jesús, que murió y resucitó. Solo así podremos superar el temor a la muerte. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, el Señor no vino en auxilio de los ángeles, sino de los hombres. Y por eso se hizo un hombre, un judío, del linaje de la descendencia de Abraham. Él no murió por los ángeles, sino por los hombres. Y como ya lo había dicho, los ángeles caídos no tienen posibilidad alguna de redención. Pero los hombres caídos
sí la tienen en Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene por medio de los judíos. Y cuando estudiamos los evangelios especialmente, nos damos cuenta que la salvación fue ofrecida primeramente a Israel. También sabemos que esta carta que estamos tratando aquí fue dirigida a los hebreos. Y podemos recordar algo que Dios le mostró a Abraham. No sé si recuerdan que Dios a Abraham le mostró las estrellas en el cielo y también le mostró la arena. Y le dijo: así será tu descendencia. Y las estrellas del cielo nos hablan de una simiente espiritual de aquellos que, al igual que Abraham, se identifican por su fe. Ojo, no estoy diciendo con esto que la iglesia sea Israel, porque no podría afirmarlo, sería antibíblico. Pero sí, los que son de fe, de alguna forma se identifican con el creyente Abraham. Son como las estrellas del cielo. Mientras que cuando se habla de la arena, es la simiente física, los hijos de la nación de Israel. Entonces, siempre que vayamos a estudiar la palabra, debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Que la iglesia no es Israel, porque se nos vuelve un sancocho ahí hasta raro.